Hola gente, hola a todos. Ya vamos empezando. Vamos a invitar al doctor Helio. Por aquí ya está la señora Salinas. Por favor, señora Salinas, solicite. Usted me puede solicitar. Esperemos que entre el doctor Núñez. Hola. Hola, Bueno, ya está por aquí la señora. Vamos a esperar que venga el doctor Núñez. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, como estamos transmitiendo, vamos a transmitir por todas las redes, entonces, y nos vamos a comunicar con nuestros hermanos venezolanos, el doctor Helio Núñez, especialista en microbiota, pues él nos va a contar sobre su laboratorio biocientífica y la señora Salinas y su hija María Victoria Mantilla. María Victoria tiene una porfiria hepática aguda y la señora Salinas es su madre, su cuidadora. Dice que no se puede unir el doctor Helio. Vamos a ver por acá. A ver si entra por ahí. Entonces, como lo vamos a hacer a través de Instagram. Hola, doctor Helio. Qué alegría, de mi momentico. Entonces ya vamos a, bueno, voy a cuadrar, como saben que estamos por todas las redes sociales, voy a ubicar el teléfono. Lo que ustedes me van a ver es en la pantalla, ¿listo? Bien, y bueno, muy bien. Ustedes me van a ver allí, ¿cierto? Bueno, bienvenido, doctor Helio, qué alegría. Bienvenida, Hola, señora Salinas y María Victoria. Celebro enormemente. Esto es para mí, una fiesta, una alegría hacer este en vivo. Aquí todos los en vivos son hermosos, son importantes, pero la connotación especial de esto es que pues ustedes son hermanos venezolanos que estamos unidos a través de propósitos pues muy bonitos como es la salud de los pacientes y que esto sirve para unir los países y perdón, se me fue, para que todas estas problemáticas de los loquitos de nuestros gobiernos, mientras ellos se pelean, nosotros buscamos salud. Entonces, sí, bueno, a ver, por aquí. Entonces ya ustedes me ven ahí, ¿cierto? Y ahora caramba. vamos a arreglarlo para que lo vean las personas que están con nosotros. Recuerden que todas estas cositas las hago pues yo allá, entonces ya todos nos están viendo, ¿cierto? Los están viendo a ustedes. Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos, soy la doctora Natalia Mesa, bioquímica y genetista molecular. Como ustedes saben, entonces vamos a hacer hoy un súper en vivo, vamos a trabajar un tema súper interesante. Doctor Helio, yo creo que muy innovador, porque realmente no existen ni siquiera muchas publicaciones en este tema. ¿Y a qué tema nos referimos? A las Bueno, enfermedades huérfanas y a la microbiota. Y ya vamos a hablar y ya van a saber ustedes qué es todo esto. Bueno, ustedes me permiten, señora Salinas y doctor Núñez, hago primero las introducciones que se hacen
la introducción que hago normalmente en este en vivo. Recuerden que soy la doctora Natalia Mesa, bioquímica y genetista molecular, y estamos aquí en este espacio de BioGenWeb, que es un espacio para generar información, para entregarles todo mi conocimiento, mi experiencia, lo que he hecho, la invitación a compartir con colegas, con amigos, con pacientes y cuidadores. Este espacio es sobre todo para pacientes y cuidadores de enfermedades huérfanas, pero también para todas las personas. Recuerden que todo esto que hacemos desde BioGenWeb es desde el método científico. Recordemos que en ciencia lo que hoy es verdad, mañana es mentira, lo que hoy es mentira, mañana es verdad. No pretendemos pontificar ni decir verdades absolutas y tenemos la mente abierta y el espacio es para todos. Ahora sí voy a presentarles nuestros invitados. Entonces tenemos al doctor Elio Núñez. Ahorita él nos va a contar más cositas de él. Ellos están en Valencia, Venezuela. El doctor es médico, es especialista. Él ahorita nos va a contar toda su trayectoria resumidamente, pero interesantemente él tiene un laboratorio que se llama Biocientífica y trabaja el tema de microbiota, aunque eso es un poquito reduccionista, pero ahorita vamos a expandir más eso. También nos acompaña la señora Salinas, que es la madre de la señorita María Victoria Mantilla. ¿Y ellas quién son? Pues son madre y cuidadora de una condición que se llama porfirias hepáticas agudas. También ahorita vamos a entrar en eso. ¿Y cómo les parece que estas dos hermosuras de personas nos pues unieron estos países? Porque yo atendí en mis consultorías a la señorita María Victoria y a su madre, y en esa búsqueda de buscar el bienestar con su condición de base, que es una porfiria, entonces pues empezamos a buscar. Yo le recomendé a ella porque sospechaba que ella tenía una disbiosis. Ahorita les vamos a explicar qué es eso. Entonces le dije, empieza a buscar quién en Venezuela le puede hacer los exámenes, quién la puede ver esto, nos puede ayudar. Y son tan bendecidas que se encuentran con el doctor Elio Núñez. Entonces ellos hacen los exámenes, evidentemente tenía una disbiosis, pero además de eso, el doctor Elio se interesó por las enfermedades huérfanas y se interesó por el caso de María Victoria. Y desde ese entonces, él ha estado pegado de ellos, hemos estado los tres, y pues a partir de todo esto, incluso este en vivo, queremos que esto crezca. Por eso incluso colocamos esto en el episodio 1, porque nosotros tenemos mucha esperanza con el doctor Elio de hacer muchas cosas por todos ustedes. Por allá vemos a María Victoria, parezca bien hermosa pues usted en la cámara, que está hermosa. Bueno, ahora le voy a dar la palabra, doctor Núñez. Me disculpa usted pues, pero le voy a dar la palabra para que se presente primero mi señora Salinas y su hijita, la señorita Mantilla. Adelante. Y luego usted, ¿vale? Bueno, buenos días. Bueno, soy la mamá de María Victoria. Buenos días. Somos, bueno, en verdad que súper agradecidos con tanta gente que nos ha ayudado, tanto el doctor Elio, la doctora Natalia, muchos médicos que en verdad que nos han apoyado muchísimo. Esta es María Victoria, mi hija. Perdónenme un momentico, interrumpo, porque es que se les está oyendo como muy lejos, un poquito mal. Entonces voy a tener que hacer esto manualmente para que en las otras redes nos escuchen bien. Pero no importa, aquí no nos importan las redes, sino que nos importa es que la información llegue a todos. Adelante. Ok, ¿me escuchan ahora bien? Sí, un poquito ahora mejor, sí. Mi señora Salinas, adelante. Ok.
Bueno, pues estaba comentando, pues tengo a mi hija María Victoria, que en verdad que hemos tenido la oportunidad de conocer tanta gente que nos ha ayudado mucho en esta condición, contando tanto con ustedes, doctora Natalia y doctor Elio, pues y muchos otros médicos que nos han apoyado muchísimo en el caso de María Victoria. Y bueno, seguimos adelante buscando las mejores condiciones para mi hija y que esté totalmente recuperada, pues. ¡Qué alegría! Unas palabritas de la señorita Mantilla. Además que la quiero ver, que está hermosa. Bueno, por mi condición, bueno, como ya saben que es muy poco conocida, pues al principio siempre estuvimos como, pues empezamos haciendo cosas que a lo mejor no debíamos por falta de conocimiento, y pues esta oportunidad de poder hablar pues de mi experiencia con los diferentes pues, estrategias que hemos tratado de hacer para yo mejorar y estar completamente recuperada. Pero bueno, feliz de compartir eso aquí. Y muy agradecida con todos ustedes también. ¡Qué lindo! Muchas gracias por esa generosidad de ustedes. Ahora sí, doctor Elio, pues preséntenos, cuéntenos quién es usted de su laboratorio, cuéntenos todo. Buenos días, Natalia, buenos días. Sí, por ahí está Anita desde España diciendo que nos escucha muy mal, ¿verdad? Sí. Eso es cierto. Yo también estaba escuchando un poquito mal ahorita a la mamá de María Victoria y a ella. No sé si usted pueda, Natalia, desde allá arreglar un poquito el audio. Bueno, gracias. Esperen, le pregunto una cosa. Ustedes pueden entrar por Google Meet, porque es que el problema es del audio de ellas, pero entonces si de pronto ellas entran por Google Meet, entonces de pronto puede mejorar el sonido. Mi señora María Victoria, ¿usted puede entrar por Google Meet? No creo, doctora, porque no creo que no lo tengo instalado. Ah, bueno. O sea, sí. Entonces sigamos así. Si se puede, así nos podemos meter, necesitamos obviamente un link, no para... Vamos a ver aquí. No, se está oyendo muy mal. Le voy a mandar el link, ¿vale? Ajá, está bien. Listo. Le voy a mandar el link y entonces para que entren por Google Meet para ver si mejoramos. Bueno, mientras tanto, el doctor Elio Núñez nos va a hablar un poquito de él. Doctor, cuéntenos quién es usted, dónde vive, qué hace, cuéntenos de ese laboratorio, porque la idea es que esté para el servicio de todos. Bueno, Natalia, gracias por la invitación y bueno, para mí también es un placer estar acá en esta reunión. Es bien bonita, donde participa María Victoria, una adolescente, una paciente con la condición de porfiria muy valiente. Yo he tenido tuve la oportunidad de conocerlo, afortunadamente muy valiente, que su mami, ¿no? Que tienen un conocimiento bastante elevado de lo que es todo este tratamiento y toda la sintomatología y el estado de condición de porfiria. Bueno, y trabajo acá en Valencia en un laboratorio que se llama Biocientífica. Acá estamos haciendo desde hace mucho tiempo, hicimos un curso, un diplomado en microbiota en España, ahorita estamos haciendo ese trabajo acá. Y bueno, esta paciente nos llegó a nosotros para hacer un diagnóstico si había una disbiosis en ella. Fíjate que si nos referimos y nos remitimos a la porfiria, hay que comenzar diciendo, Natalia, de que es una enfermedad autosómica dominante, ¿verdad? Pero que tiene una prevalencia, afortunadamente, de portador de 1 cada 10.000 habitantes, pero afortunadamente de 1 cada 100.000 habitantes es capaz de tener la sintomatología. La porfiria generalmente que tenemos acá, ¿verdad? ¿Nos está escuchando Sí, bien? señor. Adelante. Ok. Generalmente la porfiria, como seguramente conocemos muchos, ¿verdad? Se produce por una mutación genética y la sintomatología, casi siempre, esa sintomatología de ella
generalmente ocurren siempre en la pubertad, sobre todo en la etapa de premenstrual, con unos dolores, un dolor abdominal, neuropático muy fuerte, que a veces no está bien definido y se acompaña muchas veces, en este caso, de diarrea, dolor abdominal, ¿verdad? Vómitos, de distensión, estreñimiento, y todos esos factores indiscutiblemente terminan siempre en una disbiosis. Entonces, era necesario hacer el estudio, ¿verdad? Aunque hay muy poca bibliografía con respecto a la relación entre disbiosis y porfiria, sí es entendible que si la sintomatología principal prácticamente es el dolor neuropático abdominal, ¿verdad? Fíjate que el 90% de los pacientes tienen ese dolor, o a veces el debut, casi siempre, a veces constituye el primer síntoma, pues indiscutiblemente, pues indiscutiblemente van a ocurrir, acompañado de las diarreas, ese dolor neuropático, del estreñimiento, ahí va a ocurrir un corrimiento de toda la microbiota que hay intestinal y provoca indiscutiblemente una disbiosis. Y este es el caso, por ejemplo, de María Victoria. Pero es el caso también de muchos pacientes que presentan esta sintomatología o esta condición y que hay que estudiarlo porque indiscutiblemente cuando sabemos que hay estas condiciones, pues el tratamiento se enfoca más a corregirlas y esto trae como consecuencia una mejora notable de toda la sintomatología. Excelente, doctor. Bueno, a ver, les contamos. Entonces, como nos hizo un resumen muy sucinto y muy bueno el doctor Núñez sobre las porfirias hepáticas agudas, nosotros aquí queremos, a partir de esta condición, que es una enfermedad huérfana, recordemos que es una enfermedad huérfana, es una enfermedad que está rara. La definición rara y huérfana son sinónimos. Una enfermedad rara es la que está en baja prevalencia en una población determinada. Y las huérfanas se les denomina así porque esas enfermedades casi los sistemas de salud, las políticas de salud, las farmacéuticas, las instituciones que investigan, entonces casi no invierten en eso. Entonces por eso se ha denominado huérfanas. Además, porque muchos de estas enfermedades no tienen un tratamiento específico y cuando lo tienen son de alto costo. Entonces, son de difícil manejo. Las enfermedades son, ¿cómo se caracterizan estas enfermedades? Porque son enfermedades que son crónicas, discapacitantes, pueden algunas llegar a ser deformantes, mutilantes, los pacientes pueden llegar a perder la vida. El Así es. 80% de estas enfermedades son de origen genético, es decir, que se heredan de padres a hijos. Y el 90% de estas enfermedades presentan manifestaciones neurológicas. Dentro de las enfermedades huérfanas hay muchos grupos de enfermedades, están enfermedades neurodegenerativas, están enfermedades gastrointestinales, inmunológicas, etc. Y hay un grupo que se llama errores innatos del metabolismo. Las porfirias, por ejemplo, son errores innatos del metabolismo, es decir, que son enfermedades que se heredan de padres a hijos y que ese cambio, esa variante genética afecta alguna de las vías metabólicas o generalmente enzimas o transportadores, etc. Entonces, quiero recordar algo importante, precisar algo con respecto a las enfermedades huérfanas y a los errores innatos del metabolismo, cuando hablamos de lo genético. Cuando decimos genético, enfermedades genéticas, estamos hablando de que se heredan de padres a hijos en las diferentes formas de la genética. Puede ser o la genética compleja o la genética mendeliana. Sin embargo, existen algunas enfermedades que cuando un individuo, una madre, está embarazada
y ese individuo está todavía en formita de mora, como una mórula, se está desarrollando, o sea, está en la embriogénesis, puede haber un cambio genético, sea por factores externos, sea por el azar, y entonces a partir de que ese individuo nazca y tenga esa variante genética, la pueden recibir sus descendientes. Eso es lo que se llama una mutación nueva o mutación de novo. Ahora, dentro de los errores innatos del metabolismo, hay también grupos de enfermedades. Quiero precisar aquí para las enfermedades huérfanas, sobre todo en este tema que vamos a hablar, apenas se está investigando, apenas la ciencia está aceptando, hay una revolución con respecto a la microbiota. Cada día, todos los días hay más publicaciones sobre esto, pero incluso a médicos, terapeutas de nuestro país, yo los he invitado como para que busquemos cómo ayudar a estos pacientes. Desafortunadamente, pues siempre que hablamos de enfermedades huérfanas, uy, no, yo no sé de eso, no les queda tiempo porque realmente tienen tantos pacientes que no tienen estas condiciones. Pero con alegría tengo que decir que el doctor Helio me copió, el doctor Helio, o sea, yo creo que vamos a hacer cosas muy hermosas. Y con respecto a lo de las porfirias, quiero hablar. Complementando un poquito lo que dijo el doctor Helio, imagínense que ya salió en una publicación que se sabe en las porfirias. Recordemos que las porfirias, las manifestaciones clínicas se dan por los precursores que son el ALA y el PBG, ácido aminoleulínico y porfobilinógeno, que tienen tropismo por el sistema nervioso. Pero también tenemos una acumulación de los isómeros o fracciones de porfirinas. Esos normalmente todos los producimos y los eliminamos por materia fecal y por orina. Pues les cuento que ya se sabe que esos isómeros de porfirinas, cuando están en exceso, afectan las poblaciones bacterianas del intestino, o incluso, pues no ha salido para la parte renal, pero se sabe que en el intestino, es decir, cambian esas poblaciones bacterianas y eso lleva a que haya una disbiosis. Pero entonces, como el doctor Helio nos va a enseñar más sobre eso, resulta que cuando empezamos a ver a María Victoria, súper juiciosas, madre e hija, mejoraban en algunas, se mejoraban algunas cosas, pero había unas manifestaciones gastrointestinales, 1, y 2, si bien ella es de, como les digo yo coloquialmente, de un formato grande, es una mujer muy alta, muy grande, con medidas muy grandes, es una mujer muy hermosa como la ven ahí. A pesar de eso, claro, siempre que le hacían a ella el índice de masa corporal, pues salía por encima. Pero no, es que ella es grande y tiene mucha masa muscular. Pero a pesar de todo eso, seguía con eso. Entonces, yo le planteé a la señora Salinas de que ella de pronto también tenía una disbiosis. Y ya ahorita el doctor nos va a hablar en detalle. Para resumirles un poquito, la cuestión es que apenas entran a trabajar con el doctor Helio, a hacer su diagnóstico, a hacer su manejo, ella ha mejorado mucho y hoy podemos decir, si bien sigue teniendo crisis, que ahorita hablamos un poquito de eso, ha disminuido, 22 kilos llevamos, ¿verdad? 22 kilos desde octubre ha rebajado. Las manifestaciones gastrointestinales han mejorado notablemente. Entonces, yo quiero invitar a todos los que están aquí, enfermedades huérfanas, pacientes, cuidadores, profesionales, a que tengamos la mente muy abierta a abrir de eso y que nos unamos. Que tengamos este insumo de estar con el doctor Helio, porque yo lo veo en muchos pacientes, que es decir, si tienen una enfermedad de base y es una enfermedad huérfana, pero además les exacerba
bidireccionalmente, es decir, a la enfermedad huérfana la exacerba la disbiosis o el SIBO que tenga, porque no sabemos. Y además de eso, si tienen una disbiosis o un SIBO, la enfermedad huérfana que tenga les exacerba eso. Sobre todo, por ejemplo, en las enfermedades que son autoinmunes, que son alérgicas. Entonces, nosotros por eso llamamos esto episodio 1 y yo quiero aquí invitar al doctor Helio públicamente para que hablemos mucho de eso, así sean muchos episodios, porque creo que hay que educar y hay que empezar a invitar a la gente a que se caracterice en eso. Qué rico que ustedes en Venezuela ya tengan esos laboratorios. Aquí tenemos 2 que hacen unas cositas, pero ahorita hablamos de eso. Ahora sí, doctor Helio, yo quiero preguntarle, ya hicimos como un resumencito de enfermedades huérfanas. Ahora sí, cuéntenos, doctor Helio, ¿qué es eso de la microbiota? Bueno, Natalia, qué placer poder conversar con usted, doctora, que tanto sabe de este tema, y con la señora Ana y María Victoria, ¿verdad? Uno siempre tiene que saber, y eso lo hemos hablado ya algunas veces y quería decirlo, que existen muchas enfermedades que nosotros los médicos lamentablemente a veces no recordamos o no conocemos. Y entre esas enfermedades que a veces aún uno la da en la carrera, en el pregrado, una semana, un día, una clase, o a veces en la misma clase da 10 enfermedades y las pasa por de largo, también existen. Y aunque la incidencia de los pacientes sea 1 en 100.000, también son importantes. Fíjate que aquí en caso de la porfiria, una de las cosas más importantes que tiene es el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz, Natalia, es fundamental. ¿Qué ha dicho eso, doctor? Lo adoro. Eso es muy importante. El diagnóstico precoz es fatal, mi Natalia, porque con la rapidez que se haga el diagnóstico de porfiria, va a haber un retraso en las lesiones neurológicas que muchas veces son irreversibles, ¿verdad? Y muchas veces llegan a producir tanto daño que hasta el paciente puede fallecer. Un paciente con una porfiria que no se ha diagnosticado. A veces Doctor, tenemos un paciente que... Lo voy a interrumpir porque quiero hacer un homenaje a una paciente que hoy mañana va a ser 15 días, de 23 años. Con porfiria falleció. Y falleció por el desconocimiento y por la negligencia del personal de salud. Ella tenía otras enfermedades de base, sí, pero fueron negligentes en el hacerle lo que usted está mencionando, el diagnóstico oportuno. Entonces, yo le agradezco que usted, como médico, esté mencionando eso. Porque sí, tenemos errores, hay que reconocerlos, pero es hora de que empecemos a buscar soluciones. Es que, Natalia, es evidente cuando le preguntas a un médico de diabetes, le preguntas de hipertensión, le preguntas de apendicitis, le preguntas de peritonitis, de un infarto, todo el mundo se sabe de memoria la sintomatología y es muy fácil pensar en esas enfermedades, pero cuando uno tiene, por ejemplo, una paciente que viene a consulta, por ejemplo, una muchacha ya adolescente que de pronto está al caer en la menstruación este mes y comienza con ese dolor intenso, ¿verdad? Ese dolor abdominal que muchas veces es fuerte, ¿verdad? Bueno, seguramente ahorita nos va a hablar un poquito María Victoria sobre eso, es un dolor un poco difuso, muy fuerte. Nosotros podemos a veces hasta pensar que el paciente tiene una apendicitis o el paciente tiene una peritonitis o quizás un cálculo renal y se nos olvida pensar que el paciente también puede tener una porfiria, sobre todo si es una paciente entre los 20 y los 50 años de edad. Eso también existe y hay que pensar en eso. Y el desconocimiento de estas patologías nos hace a no pensarlas y si no las pensamos, entonces pues nos va a provocar indiscutiblemente daño irreversible en esos pacientes. Y ese daño neurológico, una vez que ya se instaura, ¿cómo lo revertimos? ¿Con vitaminas? ¿Con tratamiento? ¿Con fisioterapia? Es muy difícil que eso ocurra. Y se acompaña muchas veces, como dice Ana, de sangrados abundantes. Es increíble cómo yo planteaba hace unos días eso. Tenemos que hablar más en los eventos, en los congresos, en las citas médicas, de este tipo de emergencia.
a la hora de hacer el diagnóstico, que con un simple examen de orina, ¿verdad? Para diagnosticar estas enzimas las podemos detectar. Fíjate si es Ay, importante. perdón, lo amé, doctor. Tengo que pararlo e interrumpirlo, perdóneme. Yo sí soy muy colombiana, pero lo tengo que interrumpir porque esa ha sido la lucha con los pacientes y por favor ayúdenme usted en Venezuela y con los clínicos. Ojo, la muestra de orina, la detección de las porfirias se hace con una prueba de una molécula que se llama porfobilinógeno, que es patognomónico con la enfermedad. Es decir, si usted tiene el porfobilinógeno aumentado, tiene porfiria. Y eso se puede hacer con una simple prueba cualitativa, que puede ser el test de Watson-Swartz o el test de Hoch. No existe en el mundo ninguna prueba que se demora 10 minutos en hacerse. Es decir, todas las otras, las de HPLC, las cuantitativas, la cuantitativa hay que hacerla en 24 horas, en 24 horas se puede morir el paciente. Los isómeros que se hacen en HPLC, en cromatografía de gases, en espectrofotometría de masa, se demoran días. Y eso puede significar la vida o la muerte de nuestros pacientes. Así que, por favor, abramos la mente. Hoy en día, con este determinismo biotecnológico y con ese determinismo genético, entonces, si no tiene la característica genética, no tiene la enfermedad. Si no tenemos las supertecnologías, no se puede hacer el diagnóstico. No, por favor, médicos, enfermeras, crean en la clínica del paciente. El paciente nos habla. Perdón que lo interrumpí. Pues es que es así, fíjate Natalia, que hay que tenerle en cuenta que si estas enzimas, cuando hay crisis, fíjate, son determinantes para poder hacer el diagnóstico. Si el paciente está en crisis con dolor abdominal y las enzimas están negativas, pues hay que excluir completamente el diagnóstico de porfiria, porque ellas van a estar aumentadas de forma muy elevadas en esa. Y yo creo, claro, ¿a qué alcance los laboratorios, que también forma parte del diagnóstico, los laboratorios, cuál es el alcance del diagnóstico de porfiria en los laboratorios en Venezuela? Posiblemente no lleguen a 4 laboratorios o 5 laboratorios que lo hagan, esta enzima, porque estoy seguro que hay muy pocas instituciones que lo puedan hacer, por lo poco frecuente que es, por lo poco que se piensa, quizás porque los reactivos y los químicos para hacer el diagnóstico no estén en el país, pero es importante concientizar. Te cuento eso, el porfobilinógeno, y me disculpa que lo interrumpa, ahí el porfobilinógeno es uno de los precursores, o sea, ni siquiera necesitan medir la actividad enzimática, eso es uno de los productos que se acumulan, y es simplemente echarle a un reactivo unas gotas de orina, punto, y ver el cambio. Pues que yo sé que usted lo sabe y todo eso, pero es como para detallarle para que los pacientes y cuidadores sepan de qué estamos hablando, me disculpa. Claro, Natalia, pero hay que ver cuántos tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico en el laboratorio. Ahora bien, hay otra. Países no, en Medellín solamente uno hace el cualitativo y uno hace el cuantitativo y se demoran días. Dios. Ahí tenemos a Anita Corrales desde España diciéndole que muchas veces el problema no está solamente en el laboratorio, en el médico que ve el paciente, sino en el médico que tiene el resultado en la mano. Si tenemos unos médicos, por ejemplo, con el resultado en la mano, con las porfirinas elevadas, los isómeros elevados, las enzimas, tanto el ALA como la PBG, y todavía nos niegan a veces el diagnóstico de porfiria. ¿Te ha pasado eso? Doctor, muchísimo. Ese es el gran problema que tenemos en Colombia y tengo pacientes de Estados Unidos, de Argentina, de España, de Venezuela, de El Salvador, o sea, de muchos países que con los isómeros de porfirinas, o sea, coproporfirinas, uroporfirinas aumentadas, y les niegan el diagnóstico, se los niegan. A la señora Ana Jiménez de Bilbao, España, si ella me autoriza por este medio, en estos momentos puedo compartir fotos, doctor. Bueno, ella está por ahí, Natalia. Podemos decirle que solicite el video para que esté con nosotros unos minutos, para que ella cuente su caso. Sí, la voy a poner por acá.
Señora Jiménez, tan amable si nos puede... A ver, yo la invito. ¡Qué delicia! Gracias, doctor. Usted es hermoso. Ay, no, lo amé. Yo le digo, ¿por qué, doctor? Porque es que tenemos un gran grupo de colegas que no se prestan para eso. Y usted es muy hermoso porque nuestros grandes libros y artículos son los pacientes. Ya se conecta. Puedes compartir las fotos también. Anita, también te puedes conectar, Corrales, te puedes conectar y solicitar un Yo la video. estoy invitando, pero no sé por qué no me acepta. Señora Corrales, usted puede solicitar que la invite, porque yo la estoy invitando, pero no llega. Ok, vamos a ver si por acá. Bueno, ¿qué ocurre generalmente en lo que se conecta Anita? ¿Qué ocurre? ¿Ya está lista? ¿Ya está por ahí? No, todavía no. Otra persona que le ha pasado y que de pronto está por aquí es la señora María Elena Mora, de aquí de Colombia. Ella tiene una variegata. Yo le vi el pico patognomónico por fluorescencia. Se lo vieron incluso especialistas de los Estados Unidos como el doctor Desnick y le niegan la porfiria. Yo tengo la foto, doctor. Y incluso a esos pacientes, ay, ya está por ahí, creo que la señora Jiménez. Hola, mi señora Jiménez, besos, abrazos. Ya está ella por ahí. Hola. Hola, ¿qué tal? Saludos. Bueno, buenos días, iba a decir buenas tardes, porque aquí es de tarde. Ya tú estás haciendo la cena, Corrales. Anita, ya tú estás haciendo la cena casi. ¿No se me ve? No la vemos, pero la vimos divinamente. Buenas tardes. Vale, es que no sé por qué no se me ve. Estamos aquí en una conferencia. Yo pienso que puedes dar hasta 15 veces positivo en todos en porfirinas, en ALA, en PBG, en isómeros, incluso tener el hierro bajo, las vitaminas todo. Puedes dar que es una porfiria claramente y te siguen diciendo que no tienes porfiria. Exactamente. No hay manera con ello. Bueno, y eso es grave porque te siguen negando la porfiria, pero sigue corriendo el daño neurológico. Eso no se detiene. El daño neurológico y en mi caso, el daño óseo, el daño cartilaginoso, la pérdida de piezas dentales, la pérdida de visión, de muchas cosas. Doctora, hay que mencionar una cosa muy importante en los pacientes de porfiria. Recordemos que el ALA y el PBG hacen una degeneración neuronal, por eso los pacientes pueden quedar cuadraplégicos y después de tener terapias, de hacerle el tratamiento adecuado, ellos pueden volver a caminar. Pero cuando se ponen a grandes exposiciones de esa ALA y de ese PBG, entonces, como resultado tenemos que el paciente puede hacer un daño neuronal irreversible, como lo está diciendo el doctor. Mire, doctor, y queridos compañeros, colegas, estudiantes, pacientes, miren esto. Yo le pregunté a mi mamá, que es ama de casa, madre, si tú ves estas orinas, ¿qué haces? Mire, doctor, salir corriendo. O sea, esto claramente es una orina que tiene coluria, es decir, color en la orina. La orina es entre transparente y amarillo clarito. Si la orina tiene un color, quiere decir que hay algo en la orina. En el caso de las orinas que son entre marrón y rojo, cuando se exponen al sol y cambian, como lo hicimos en esta prueba de sol, que empezaron así y terminaron como esta de acá que ustedes ven, quiere decir que hay isómeros de porfirinas.
Es decir, ella está eliminando y el deber nuestro como personal de la salud es buscar, si no le aceptan porque tiene porfiria, entonces hay que buscarle qué le está generando eso. No buscan, profesora, Sí. no hay nada más que buscar cuando te hacen un estudio enzimático y das elevados las coproporfirinas, las heptacarbosirinas, el ALA, el PBG. No hay mucho más que buscar. Lo que tienen que buscar es que, aparte de tener una coproporfiria hereditaria, seguramente tenga algo eritropoyeico. Doctor, esta paciente, le cuento, porque es paciente mía, ella tiene incluso una variante que es Bush, o sea, variable de significado incierto. Entonces, por eso le niegan la porfiria. O yo no sé por qué, pues, no puedo decir. Pero la porfiria no se diagnostica genéticamente, la porfiria se diagnostica Sí, señora. bioquímicamente. Es por... Eso lo sé yo y no soy médico. Sí, es por biomarcadores bioquímicos. La genética es una herramienta para cualquier enfermedad, pero por ejemplo en el grupo de los errores innatos del metabolismo, la gran mayoría tienen alguna molécula bioquímica o fisiológica que puede ser indicativo de la enfermedad para hacer el diagnóstico. Yo quiero darle como la palabra al doctor Helio viendo estas orinas, doctor. ¿Qué opina usted? Fíjate, Natalia, es lo que hablábamos ahorita. El paciente muchas veces viene al laboratorio y eso lo tenemos que saber todos los que trabajamos en un laboratorio. La coluria, el color de la orina, o sea, igualito que a veces tenemos orinas muy oscuras, más claras, orinas rojas, orinas amarillas, orinas incoloras. El color de la orina está gritándonos, evidentemente, que el paciente tiene una patología. Fíjate, los colores de la orina son trascendentales y muchas veces, cuando tenemos colores así, nosotros las personas que estamos en el laboratorio tenemos que informar en todas las veces, en todas las ocasiones, al doctor que está tratando a ese paciente cuál es el color y qué sugiere, porque muchas veces el propio médico no sabe a qué se está enfrentando, ¿no? Entonces, eso es muy importante. O sea, es importante que nosotros sepamos, por ejemplo, cuando la orina tenga un color amarillo claro, amarillo pálido, cuando esté roja, porque el color de la orina nos va a hablar, Natalia. El color de la orina nos habla. Y ese color de la orina, cuando nos habla, el 99% de las veces, ese color de la orina no se equivoca, ¿verdad? Si el color es café, mira, usted puede pensar que el paciente tiene una enfermedad hepática o está deshidratado. Si el color es rojizo, bueno, tiene sangre en la orina o alguna infección, pero también puede tener una porfiria con ese color. Si es naranja, seguramente tiene un problema hepático y así. Si es verde, doctor, yo tengo toda la gama de colores. Bueno, no sé, esta situación es muy delicada es una situación muy delicado, Ana, porque esa cantidad de colores significa que hay muchas situaciones en contexto que están provocando daño muy grande a su cuerpo y a su estabilidad en salud. Entonces, toda esa cantidad de colores está significando de que usted está presentando consecuencias que han ido creciendo cada vez más y aún no le dan el diagnóstico de porfiria, ¿cierto? Exactamente, pero además sí, a mí en el 2017 me diagnosticaron la porfiria, pero luego bioquímicamente y clínicamente, pero luego me dijeron, porque un examen dio negativo en genético, que es que no tenía porfiria. Perdona, señora Ana, perdón, le interrumpo. Me da mucha pena con los colegas y lo digo yo como bioquímica y genética. No, pero yo tengo que decir, porque a usted sí le salió la variante genética. Lo que pasa era que era una variable de significado incierto. Pero me salió un año después de darme esa negativa, sí, porque la genetista siguió buscando. Pero doctor, además de eso ya está súper caracterizada. Le han hecho ácidos
orgánicos, aminoácidos, le han hecho actividades enzimáticas de muchas otras patologías. O sea, ella tiene Sí, todas sí. las evidencias que apuntan Cuando me a dijeron que es tenía una porfiria, en el 2017 ya habían descartado Adcaturia, un montón de enfermedades que podrían estar, o sea, no tienen nada más que buscar. Bueno, aprovecho también para decir esto que dijo la señora Jiménez, que es muy importante. También tenemos que ir abriendo nuestra mente a cambiar paradigmas. Uno no solamente puede tener una enfermedad, uno puede tener muchas enfermedades. Algunas incluso pueden ser varias enfermedades huérfanas. Incluso existen las porfirias, lo que se llaman las duoporfirias. Hay pacientes que tienen porfirias hepáticas agudas y tienen una porfiria cutánea también. Entonces, y que la señora tiene por las manifestaciones cutáneas, o sea, ella tiene la variante de significado incierto y para mí tiene una coproporfiria por los isómeros que se aumentan. Tiene una coproporfiria, que es una porfiria hepática aguda mixta. ¿Por qué? Porque tiene manifestaciones del sistema agudo y tiene manifestaciones cutáneas. Sí, lo tengo todo, menos el diagnóstico. Bueno, doctor Helio, pero le cuento que con la señora Ana ya... La señora Jiménez es una valiente luchadora por los pacientes que no tienen diagnóstico de enfermedades bien raras, fíjate, y enfermedades huérfanas. Y ella tiene sus formas peculiares de hablar, de decir las cosas. Yo la admiro. Hemos tenido la oportunidad de hablar varias veces. Me encantaría poder tener la oportunidad de conocerla en persona, hablar con ella. Pero aquí todo esto está, Natalia, en leer. O sea, los médicos tenemos que prepararnos más, que leer más, que escuchar al paciente, que escuchar al laboratorio. En el laboratorio tenemos que ser mucho más intuitivos, mucho más profundos a la hora de emitir un diagnóstico, a la hora de definir las características hasta de una S y también las de una orina, porque la coproporfiria también es una forma clínica de esa patología o de esa condición. Y también se puede diagnosticar y se puede hacer así con la sintomatología que presenta el paciente en la orina. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener a la señora Jiménez sin diagnóstico? ¿O le vamos a haber quitado el diagnóstico para cuál le vamos a colocar? O sea, creo que la señora Jiménez tiene diagnóstico de disbiosis. Ella tiene la oportunidad de estar muy cerca del Instituto de Microecología de España. Yo le puedo facilitar el número de la doctora Anastasia para que le evalúe su situación de la microbiota. ¡Me encanta! La señora... sí, la señora Jiménez puede hablar con la doctora Anastasia, es una gran profesional que está en España, con la cual nosotros estamos en constante comunicación, ¿verdad? Ellos tienen allá un instituto que nos están apoyando mucho en el diagnóstico de todo lo que es la disbiosis, ¿verdad? Y que ella se puede acercar a ese sitio en mi nombre, yo le puedo dar los números para que a ver si cómo está su situación de microbiota, porque indiscutiblemente cuando mejoramos la microbiota, mejoramos también la sintomatología de la porfiria. Exactamente. Doctor, y otra cosa muy importante, porque para que de repente los que nos estén escuchando de laboratorios, porque es que hay una cosa que no sé por qué o desconocen o niegan. Recordemos que el ALA, ácido aminoleulínico, el porfobilinógeno, PBG, y los isómeros de porfirinas son fotosensibles, son termolábiles. ¿Qué quiere decir eso? Fotosensible quiere decir que se dañan a la exposición a la luz, sobre todo en rangos de entre 400 y 450 lambdas, o sea, los rayos ultravioleta. Pero a cualquier tipo de luz, ellos se van deteriorando. Lo mismo el ALA, el PBG y los isómeros. Entonces, y la temperatura, cuando hay temperaturas mayores de 4 grados centígrados, también se nos dañan estos químicos. Entonces, ya se sabe por estudios, por investigaciones científicas, que las porfirias, cuando se les cambia el pH, la luz, la exposición a la luz y la temperatura,
afectan los resultados. Voy a poner un ejemplo. Cuando se coloca, cuando a los 20 minutos de tener cualquiera de los dos, uno de los dos o los dos, es decir, temperaturas mayores de 8 grados, y de 8 grados centígrados, y la luz a los 20 minutos se reduce el 50% de las moléculas. O sea, doctor, que si una paciente tiene lo mínimo, que es, por ejemplo, 5 miligramos por decilitro de porfobilinógeno, y el funcionario, laboratorista, médico, enfermero, el que sea, lo deja en el mesón o en el servicio, lo dejan ahí, y esa paciente tenía 5.5 miligramos, a los 20 minutos va a tener 2.5 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque el 50% de moléculas se dañan. ¿Qué va a tener ahí? Un falso negativo. Y referido por las pacientes en el mundo, que han venido a mí en el mundo, en los laboratorios, en las clínicas, les dejan la muestra, la recolección de las orinas a temperatura ambiente y exposición de la luz. Hasta 5 horas han dejado la mía. Imagínense cómo entonces ahí va a salir todo negativo. Eso es muy importante cumplir con todo. No, lo peor de todo, doctor, es que no salió negativo. Todo. Muy positivo. Sí. Bueno, entonces hay que decir, como dice usted, su mamá la dio a luz un año después que le diagnosticaron la porfiria o algo así, ¿no? Porque es la única explicación que tiene eso. ¿Por qué no le preguntamos a la señora Ana cuál fue su experiencia para el diagnóstico de porfiria de María Victoria? A la señora Ana, a la señora Salinas. A la señora Salinas. Ajá. Yo siempre le digo Ana porque siempre me creo que se llama Ana Salinas. Yo se lo he dicho muchas veces. Bueno, en el caso de María Victoria, que fue en el 2019, junio, ya tenemos 4 años con esta condición de Mari, pues fue un poco difícil llegar al diagnóstico. Mari tuvo que estar hospitalizada prácticamente 2 meses sin poder saber qué era lo que tenía. Los médicos pues no hallaban qué era exactamente lo que tenía María Victoria. Le hacían todos los estudios y nada concordaba con lo físico. Gracias a Dios, la doctora que atendió a María Victoria, que es una persona con una calidad humana excelente, nunca se dio por vencida, pues. Y como ya estábamos cumpliendo ya casi los 2 meses, llegó un día y nos dijo: voy a agarrar una muestra de orina de María Victoria y la voy a poner al sol. Y a las 2 horas esa orina se coloca como Coca-Cola, como una Pepsi-Cola, tu hija tiene porfiria. Y mi esposo y yo nos quedamos, ¿cómo que porfiria? Entonces me dice, sí, eso es lo que estoy pensando que tiene tu hija. Pues fue así, como a las 2 horas, la felicito. A las 2 horas de haber puesto la orina al sol, pues se le puso como una Coca-Cola, oscura, oscurísima. Entonces, pues en Venezuela no sabíamos que contábamos con el IBIC, que es el Instituto Venezolano de Investigación Científica, que trata la porfiria. Para tanto los médicos como nosotros estamos en desconocimiento que ellos trabajaban esa condición, pues. Bueno, fue difícil llegar al diagnóstico, tuvimos que mandar una muestra de María Victoria fuera del país, y así fue que pues corroboramos lo que con esa muestra, como yo llamo empírica, que hizo la doctora Bianca, como para ver la certeza de que realmente fuera la porfiria, pues. Y fue así. Pero ya María Victoria, por ese tiempo, 2 meses, pues ella había entrado a la clínica caminando, hablando, tenía toda su movilidad, y pues por el tiempo que se tardó en tener el diagnóstico exacto, pues ya había perdido totalmente la movilidad. Estábamos ya casi que le costaba ya respirar, pues. Bueno, y gracias a Dios se descubrió que era la porfiria, que era lo que yo siempre pedía todos los días. Yo decía, Dios mío, que los médicos
consigan qué es lo que realmente tiene María Victoria, porque sin un diagnóstico exacto, tú cómo haces un tratamiento, pues. Así es. Y bueno, llegó el momento que realmente corroboramos que era eso y fue que conseguimos, bueno, hay que aplicarle lo que es la emina, pues. Y así fue que fue recuperándose, claro, ya María Victoria había perdido totalmente la movilidad, prácticamente la voz, era una voz, bueno, es que para tragar agua no podía, se ahogaba con el agua. Entonces el líquido que ella tomaba era jugos que fueran un poco espesos, porque era la única manera de que no se ahogara con el líquido, pues. Y bueno, gracias a Dios, con tanta gente, con los fisioterapeutas, pues ya Mari está caminando todavía con alguna dificultad, pero hace muchas cosas por sí sola, pues. Un paciente de la mamá de la porfía. Entonces, Yo ajá. quiero decir algo ahí muy importante, Hay que pensar y es que recordemos todos que para que se den una crisis de porfiria se necesitan dos factores. Uno, el genético; dos, el factor precipitante. Si falta alguno de los dos factores, no hay crisis, ¿cierto? Entonces, ¿qué son los factores precipitantes? En su gran mayoría son los que son inductores de la familia de citocromos P450. Hablemos lo más coloquial. Son todos aquellos mecanismos que gastan el hemo. Y al gastar el hemo, se activa la vía y se activa la crisis. ¿Y el hemo qué lo gasta? Por ejemplo, las enzimas, cuando tenemos una infección, por ejemplo, ahorita, María Victoria que tiene gripita, es posible que haga una crisis. ¿Por qué? Porque el sistema inmune se proliferó para defenderla de la virosis. Las catalasas y una cantidad de enzimas para protegerlas de esa enfermedad. Entonces, como se gastó el hemo, se activa la vía y se produce la crisis. Por eso es muy importante que cada paciente se caracterice, que cada paciente vea cuáles son lo que les va a provocar las crisis agudas. Bueno, sí, continúe, señora Salinas, perdón que le interrumpí. Sí, bueno, y en verdad María Victoria comenzó fue con dolores de vientre muy fuertes. Pensábamos que bueno, que era algo normal, que le doliera cuando viniera la menstruación, pero porque, o sea, yo empecé, para mí, pues el factor precipitante fue que yo en ese momento tenía mi menstruación y tenía mucho dolor de vientre y me tomé unos medicamentos que decía, o sea, me los tomaba siempre, pero en ese momento no me hicieron efectos y me tomé varios y yo creo que eso fue lo único que a lo mejor fue el factor precipitante. Empecé con ¿Tomaste ibufreno? ¿Cómo? ¿Ibufreno? ¿Tomaste onolotil? No fue ibuprofeno, era sí, es lo que uno llama tiene tiene ibuprofeno más es para el dolor de vientre, ahorita no me recuerdo exactamente. Es que el ibufreno no es bueno. Sí, pero lo que pasa es, por lo menos ella, como no le quitaba el dolor, se lo volvió a tomar y fue unas dosis bastante elevadas, pues muy seguidas. Fue una crisis. Ajá. Y bueno, en 3 oportunidades yo la llevé a la clínica. Sí, porque yo empecé fue con el dolor de vientre que me fue súper fuerte. Pero es un dolor que te deja torcida, ¿verdad? ¿Cómo? Que te deja encogida del dolor, que no puedes ponerte recta. Totalmente, de hecho me acuerdo que así encogida y también me ponía así, remojaba toallas así en agua caliente y me acuerdo que estaban súper calientes y me las ponía encima, tanto que me quemé y todo en el vientre, pero era el dolor que yo no aguantaba, pues. Y
Pero yo atribuía eso, pues yo decía, ¿será que es algo de la menstruación o algo? Que a mí jamás, jamás me había dado un dolor así de fuerte en la menstruación, pero eso era lo que nosotros pensábamos. Pero después empecé con el no poder ir al baño, entonces estaba así que duré días y días con eso, y ahí fue cuando fuimos a la clínica. Entonces me dieron algo ahí para poder evacuar, pero después seguía con el dolor y seguía con el dolor, hasta que después la segunda vez que fui fue porque tenía la tensión muy alta y había convulsionado. Entonces ahí fue cuando me quedé ya fijo en la clínica hasta que me pudieron diagnosticar a los 2 meses. Pero Una fue... pregunta, ¿tenía sangrados bastante abundantes? No, lo No. normal. Vale. No, es que tenía sangrado, he tenido sangrados siempre muy abundantes, demasiado. No, yo siempre he tenido, o sea, mi menstruación siempre ha sido normal. Lo común, excepto, bueno, cuando me diagnosticaron pues porfiria, me acuerdo que duré como 9 meses sin tener la menstruación. Ya después del tiempo, no sé si fue que mi organismo fue más, se normalizó y empecé otra vez a tener la menstruación. Pero sí duré 9 meses. En cuanto a la cantidad, sí, siempre ha sido normal. Sí, pero lo de que no le venía la menstruación nos dimos cuenta después de Sí, mucho tiempo, era porque tenía la prolactina alta. Y en ese momento pues no sabíamos que tenía la prolactina alta, y a raíz de eso que le indicaron un tratamiento para bajarla fue que empezó a tener de nuevo la menstruación. Pero tuvo prácticamente, Mari, desde octubre del 2019 a abril del 2020 sin crisis, pero porque no tenía menstruación. A empezar de nuevo con la menstruación, volvió a caer en crisis. Exacto. Y entonces, bueno, gracias a Dios que hemos ido investigando muchas cosas. María ha tenido, como digo yo, cuando tienes un fuego y tienes muchas leñas y le sigues echando leña y avivas mucho más el fuego, pues buscando todos los factores precipitantes de María Victoria, porque hemos conseguido muchísimo, no nada más la parte hormonal. Ahí descubrimos que tenía un microadenoma en la pituitaria, y era lo que le estaba ocasionando también la alteración de la prolactina, que no sabíamos. Después la alteración de la microbiota y el intestino permeable, y todo eso a consecuencia también de la poca información que nosotros tenemos por esta condición, porque prácticamente le dicen, bueno, tiene que comer un carbohidrato. Bueno, yo le daba carbohidratos, le daba azúcar, le daba dulce, o sea, eso era lo que María Victoria realmente se alimentaba, pues, es decir, cada 2 horas le daba o una cucharada de Nutella o una cucharada de leche condensada, cuando estaba en los días difíciles, pues, tanto en ovulación como en menstruación. Pero no nos damos cuenta que tratando de evitar una cosa, estamos ocasionando alteraciones en otras zonas, pues, como la microbiota, como el intestino permeable, como alteración también de su colesterol, la insulina. Porque en la porfiria es muy importante tener un seguimiento estrecho. Sí, yo quiero interrumpirlas ahí porque quiero resaltar y aplaudir el trabajo que han hecho o que hemos hecho juntos la señora Salinas y María Victoria, porque ellos llegaron a mí y empezamos paso a paso a ir buscando. Ellos han hecho, ellos hicieron el programa antiinflamatorio que hicimos. Inflamatorio. La dieta para detectar cuáles eran los alimentos, ellos hicieron la bitácora, y así fue que fuimos buscando y seguimos buscando cosas. Entonces es muy importante en esta y cualquier otra patología ir buscando paso a paso qué es lo que sucede. Doctor Helio, yo quisiera que
que entonces usted nos hablara un poquito de la parte de microbiota. Cuéntenos, pues, qué es la microbiota. Bueno, Natalia, primero que todo tenemos que decir que hay que destacar la valentía de María Victoria ante esta situación o condición de salud. Yo siempre la destaco, de hecho he tenido la oportunidad de verla, de hablar con ella, de visitarla y la admiro porque es una niña muy valiente. Su mami tiene muchos conocimientos de este tema y ojalá que todos los programas que podamos hacer con respecto a la condición de porfiria lo puedan ver más médicos para concientizar que realmente hay patologías o hay condiciones que no sabemos y que necesitamos aprender un poquito y estudiar. Cuando yo recibí a María Victoria, yo no me acordaba nada más que existía algo que se llamaba porfiria. Esa es la gran verdad. Yo se lo dije a ella, porque como si todos, yo le pregunto a los médicos amigos, mira, ¿qué es porfiria? Y saben lo mismo que sabía yo, una oración. Pero necesitamos también pensar en esas situaciones. Y indiscutiblemente cuando tenemos porfiria, se afecta a todo el organismo. Y si la sintomatología principal, fíjate, la sintomatología principal está determinada por el dolor neurogénico abdominal, por las diarreas, está determinada por el estreñimiento que alterna con las diarreas, por malestar, indiscutiblemente ahí se va a alterar toda la microbiota. Hay tres tipos de disbiosis. Una disbiosis, uno de ellos es la pérdida de los microorganismos que son benéficos, y esto ocurre mucho, por ejemplo, cuando hay diarreas severas o constantes o continuas, o a veces con una sola diarrea, dependiendo mucho del estado inmunológico que tenga la paciente. Si es una paciente que tiene una porfiria de base, si es una paciente obesa, si es una paciente que no tiene actividad física, también su estado inmunológico va a estar un poquito más deprimido que los demás. Y eso también va a afectar mucho. La pérdida de esa microbiota benéfica va a causar indiscutiblemente una disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Pues la alteración justo de los microorganismos que están allí en el intestino, y pérdida de la relación que hay entre los que están allí, que son benéficos, y los que son patógenos. Ahora, ¿qué es importante cuando uno tiene un paciente en el cual está sospechando que tenga una disbiosis? Primero, comprobar que es cierto. Hacer el examen, hacer una revisión de todo el estudio de su microbiota, ¿verdad? Tanto de la benéfica, como la protectora, como la inmunomoduladora, como la proteolítica, y también de la patógena, porque hay que conocer también el estado de la microbiota patógena y poder analizarlo, o sea, revisarlo y analizarlo para poder llegar a la conclusión conjuntamente con otros marcadores, por ejemplo, el marcador de permeabilidad intestinal, el marcador de GABA, que es un neurotransmisor que nos ayuda indiscutiblemente a evaluar cómo está el bifidobacterium, porque él es uno de los indicativos de cómo está la producción de GABA, cómo está la IgA, cómo está la neurotoxina derivada de eosinófilos. Nos ayuda a tener una idea final, indiscutiblemente, si la paciente o no tiene una disbiosis. Y es un análisis muy serio, un análisis muy profundo, que nos va a traer como resultado un diagnóstico. Y ese diagnóstico, a partir de ese diagnóstico que se va a trabajar. Se va a trabajar sobre todo en la dieta de la paciente. Si la paciente, por ejemplo, en el caso de María Victoria, era una paciente que estaba sobrepeso porque se tuvo una orientación poco adecuada y estaba comiendo una excesiva cantidad de dulces y carbohidratos, pues entonces hay que orientarla a que hay que bajar un poquito de peso, hay que mejorar la microbiota con fibras, con vegetales, ¿verdad? Con vitaminas, con alimentos lo más sanos posible para que disminuyan esa sintomatología. Y si bien sabemos que la porfiria no se cura, es decir, dígame. Hay que manejar los prebióticos y los probióticos. Eso es indiscutible. Hay que manejar todo lo que es probióticos y prebióticos. Y también alimentos ricos en grasa, en omega 3, en omega 6, ¿verdad? En vitamina A, vitamina C, en vitamina B y vitamina C. Y algo que es muy importante, que son los alimentos ricos en quercetina, que son los alimentos que tienen propiedades antivirales y aumentan la capacidad inmunológica de la persona de defenderse frente a determinadas situaciones, tanto infecciosas como no infecciosas. Las quercitinas, de hecho, cuando estaba el COVID en su apogeo máximo, salieron varios artículos hablando de los alimentos con quercetina y realmente era muy interesante, hay que buscarlo, leerlo, que esos alimentos sí facilitan la acción antiviral y también facilita lo que es el reforzamiento del sistema inmunológico. Y esa dieta tiene que estar encaminada a eso. Y es para lograr, por ejemplo, de cuando un paciente vaya a tener su menstruación, no vaya a caer en un tipo de crisis, porque esa crisis es bien fuerte.
Vamos a preguntarle a María Victoria, cómo se siente ella con respecto a antes de comenzar a hacer la dieta y haber estado en este estado ahorita. Pero antes de que María Victoria nos cuente su experiencia, de pronto si hablamos un poquitito también del SIBO, ¿cierto? Porque es algo que ya estamos viendo. No la escuché bien, ¿cómo? Pues que, porque estamos hablando de la microbiota, que son todas esas poblaciones bacterianas, o si es que nosotros somos simbiontes, es decir, nosotros sin bacterias no podríamos vivir, ¿cierto? Esas son las bacterias. Nosotros vivimos en el cuerpo con más de 4.000 millones de bacterias que forman toda nuestra microbiota. Hay más de 160 especies diferentes. Exacto. Cada vez se descubren más gracias a las técnicas de biología molecular y todos estos microorganismos que llegan a nosotros desde el momento del nacimiento. Y dicho sea de paso, cuando nacemos de parto normal, incorporamos la microbiota de la mamá, ¿verdad? Que eso es muy importante, o sea, que es mucho más beneficioso nacer de parto normal que de parto por cesárea. Correcto. Y con la lactancia materna, que es de los otros factores que también nos hacen a nosotros que nos lleguen los bifidobacterios, que nos ayudan mucho, que son indiscutiblemente la microbiota inmunonutritiva. Pues esos son los esas son los dos mecanismos para iniciar la microbiota en nosotros, ¿verdad? Como aluviontes que somos, que estamos constituidos por muchos seres vivos. Pero eso hay que cuidarlo y hay que conservarlo a lo largo de la vida. Esas microbiotas, esos millones de bacterias, las vamos a tener. Yo le estaba preguntando es por el SIBO, es decir, porque hay algunos pacientes que pueden tener SIBO. Por el SIBO. Que no lo he escuchado bien. A ver, porque nosotros en el intestino delgado no hay tantas bacterias como en el intestino grueso. Hay unas muy particulares, pero a veces por un sinnúmero de factores, la alimentación, por ejemplo, el exceso de consumo de antibióticos para parásitos, sobre todo nosotros que somos tropicales, o para infecciones bacterianas. Muchos de las comidas que tienen una cantidad de químicos que pueden afectar, a veces pueden provocar un SIBO. Entonces, sí, para que también mencionemos eso, doctor. Claro, es que, por ejemplo, los pacientes que hemos tenido acá con disbiosis, a la mayoría le hemos indicado una evaluación del zinc en sangre, ¿verdad? Y realmente es increíble cómo el zinc está disminuido en ellos. El zinc juega un papel demasiado importante para mantener la barrera intestinal. Si el zinc está bajo, va a haber aumento de la permeabilidad intestinal. Eso es una cosa que está clarita y que también interviene sobre todo en la regeneración del epitelio intestinal, las velocidades que tienen un ciclo de vida y interviene allí directamente y sobre todo en todo lo que es el mantenimiento de las enzimas digestivas, la estabilidad de la microbiota y en la inmunidad. O sea, un paciente que tiene el zinc disminuido va a tener una microbiota alterada, va a tener una inmunidad. Perdón. Estoy con un poquito de gripe desde hace 2 o 3 días. Y va a tener una inmunidad indiscutiblemente dañada. Por eso es importante la dieta. Perdón. Tranquilo, la dieta, todo se puede. Salud. Salud. Hay mucha gripe. Yo creo que después que la OMS dijo que se acabó la pandemia, hay más gripe ahorita que antes. No, y ahora hay mucho COVID, que ya es una gripe, pero es COVID. Ajá. Sí, después que la OMS dijo que se acabó la pandemia, ahora hay más gripe y más COVID. Nosotros hemos tenido aquí en el laboratorio bastantes pacientes con COVID, de hecho niños con COVID. Sí. Salud. Ahorita Natalia está en el proceso de que hay que revisar y analizar cómo fue el comportamiento, de su permeabilidad, si mejoró. Creo que sí, que ya mejoró bastante, o sea, mejoró mucho la permeabilidad y hay que seguir con el tratamiento con la dieta. Afortunadamente ya tiene una doctora que la atiende muy bien, que tiene mucha experiencia en ese tema y de verdad que ha sido excelente para ella, para la familia sobre todo, porque esta es una afectación que no es solamente para un individuo como tal, sino también para la familia. Es fuerte, o sea, hay que ver el grado de heroicidad que tiene una familia con una paciente con un estado de porfiria
¿verdad? Que a veces desde que inicia el diagnóstico, el desespero, hasta el mantenimiento y no ver a su hija complicada, realmente es una afectación que no solamente para un paciente, doctora Natalia, es para toda la familia. Exacto. Bueno, usted le había preguntado entonces a la señorita Mantilla cómo se había sentido. Pues después de que empezó toda esta parte del manejo de la microbiota. Pues de su disbiosis, perdón, lo dije mal. Bueno, yo empecé, o sea, yo tenía muchos problemas en el estómago después de cada comida. Yo tenía que tomarme así muchas pastillas en cada comida porque después de comer me daba muchas náuseas, tenía el estómago muy pesado, duraba mucho en hacer pues así como la digestión porque me sentía siempre llena y sobre todo por el hecho de la condición que yo tengo, yo tenía que comer cada 3 horas, entonces era un problema porque pasaban 3 horas y yo sentía que tenía el estómago pero a estallar y yo no comía mucho tampoco, entonces era como una situación complicada para mí. Pero desde que empecé a hacer ese plan, la verdad es que es totalmente diferente como era antes, porque ahorita ya no tomo nada de pastillas para hacer la digestión que yo me tomaba antes. El CV yo me tomaba Pestal, me tomaba pancreatin, simeticona, todo lo que son enzimas digestivas, pues tomaba María Victoria. Y aún así me tomaba eso y yo sentía que no hacía ningún cambio, pero desde esa dieta totalmente diferente, o sea, yo como tranquila, a lo mejor si me llega a caer mal es porque estoy espíritu, pero nada más de eso, no. Y obviamente también la parte de la pérdida de peso, he perdido muchísimo peso que antes yo estaba súper, estaba como en 120 kilos por el hecho de que como al principio comía muchas cosas, por la recomendación de que tenía que tener alto índice de carbohidratos, entonces comía a lo mejor no carbohidratos así, como no, o sea, comía mucho pan, comía mucho dulce y todo eso, y el peso se me aumentó muchísimo, y ahorita ya estoy en los 90, y la última vez que me pesé en los 98, pero ahorita ya debería tener menos. En cada mes promedio estoy bajando como 2 o 3 kilos, entonces muchísimo mejor desde que inicié ese plan de comida. Sí, la alimentación es en base, o sea, obviamente eliminamos todo lo que es las harinas refinadas, los azúcares, ahorita lo que prácticamente como es que si papa, yuca, plátano, y bueno, la proteína pues más que todo es carne, no tanto el pollo porque aquí no se consigue mucho el pollo sin hormonas, ¿era? Sí, señor. Orgánico, el pollo orgánico. Entonces, yo también tengo gripe, doctor. Linda. Pero bueno, ha sido prácticamente este plan y totalmente diferente como era antes. Sí, para complementar un poquito, la historia, pues, hasta para la familia, como dice el doctor, si todos comemos mucho más natural, hasta María Victoria comenzó también a comer alimentos sin gluten, pero todavía era refinado. Y ahora no, ahora quitamos todo lo que es lácteo, embutidos, todos los productos procesados, y lo que hacemos para la parte de carbohidratos es frutas, vegetales, tubérculos, como ella bien lo dijo, y eso le ha ayudado muchísimo. Ya lo que es la comida no le cae pesada, se siente mucho mejor también por la pérdida de peso para poder caminar, y mira, no ha influido a toda la familia, en verdad que hasta yo nos metimos en ese plan y sigue comiendo su carbohidrato que debe comer. Y también otra cosa que hemos notado es que desde que yo pues me diagnosticaron la porfiria, mi frecuencia cardíaca estaba siempre muy elevada. Yo no he dejado de tomarme
la pastilla, Propanolol. que no propanolol, ajá. Pero desde que empecé a bajar de peso, las dosis que me tomo son mucho más, han disminuido muchísimo. Se toca cada crisis que me vuelve a aumentar, pero ahorita se siente mucho la diferencia en cuanto a ese aspecto, pues. Qué hermoso. Qué bueno. Qué hermosura. Yo creo que vale la pena, invito pues a todos los que están aquí porque vale la pena que hagamos el episodio 2, porque creo, señora Mantilla, que va a ser muy importante que hablemos del proceso cuando hicimos la dieta, ¿cierto? Para detección de los alimentos y las dosis que María Victoria toleraba, ¿cierto? Y cómo María Victoria, después de eso, ella misma, muchos de los alimentos que usted y ella me referían que eran deliciosos y que no los podía dejar, ella misma encontró sin esfuerzo, los dejó, porque vio la diferencia entre quitarlos y ponerlos, ¿cierto? Pero yo creo que eso lo vamos a hablar en un episodio 2. Quiero pedirle aquí, doctor, aquí hay una, señora Jiménez, creo que si puede, creo que voy a colgarle porque no sé, una de las dos, alguien, porque no me está permitiendo la señora Magda Vila Medina, no sé si la reconoce. Doctora, profesora. Sí, señora. Nada, que quería decirle a María Victoria y a su madre que me alegro mucho de que tengan el diagnóstico y de que estén en un buen seguimiento. Me alegro muchísimo porque es muy importante. Eso es cierto. Con la edad que tiene. Señora, muchísimas gracias. Que usted ya empezamos, contemos, después vamos a hacer con la señora Jiménez. Con ella ya empezamos a hacer todas las actividades como empezamos con María Victoria. Y yo sé que usted Lo que quiero decir es que me alegro mucho por la edad que tiene, profesora. Linda. Bueno, entonces porque, mire, hay una señora, la señora Magda Vila Medina, pero entonces hay uno que no sé, a ver, yo veo, no me está permitiendo hacerlo, entonces creo que creo que tiene que salir de la videollamada, no del en vivo, sino de la videollamada, la señora Jiménez, o porque no me deja a mí tampoco salirme. Si quiere yo me salgo un momentico para que ella hable. No, tranquilo, pues sí, cualquiera, no importa, porque es porque ella insistentemente ha querido participar, pero no, el sistema no me lo permite. ¿Ella dónde está? ¿En qué sitio está? ¿En España también? No ¿O en sé, Colombia? no sé porque no me ha escrito, ella solo ha solicitado. Magda Ávila Medina. Y yo como me voy. Espere porque es que... Le estoy dando a los botones y no encuentro la manera. Ya señora Jiménez va a dormir. A mí dice Magda Ávila Medina no puede, sí, mi señora, nos puede escribir por acá, nosotros la leemos porque no sé por qué no lo podemos hacer. Bueno, mientras vamos solucionando lo de la señora Ávila, doctor, bueno, sus comentarios. Bueno, de lo que dijo la señora María Victoria, de lo que ha dicho la señora Ana. Yo siempre digo que la señora María Victoria y la señora Salinas son enciclopedias en enfermedades huérfanas y enfermedades raras, ¿verdad? Yo he aprendido mucho de ella. Ella cada rato me manda unos artículos y yo los veo y los reviso y me ha inspirado mucho a leer sobre ese tema. Fíjate que si es así, yo te decía que de verdad que ojalá podamos presentarla a ella en un evento como paciente. Siempre nos reunimos los médicos en los eventos. Habría que llevarla a ellas para que hablen de su caso, un debate entre todos para poder... Voy a plantearle eso a la Sociedad de Pediatría para ver si lo podemos hacer en el Congreso de Pediatría o de Medicina, porque generalmente la
las pacientes debutan, las pacientes debutan siempre después que son ya, que comienzan a desarrollar, no sé. Hay que hablarlo con todos los médicos, aunque todos tenemos que tener conocimiento de eso. Ellas tienen mucho conocimiento de ese tema, han leído mucho, quizás más que cualquier médico, y las admiro por eso. Y bueno, hay que investigar, Natalia, hay que investigar cómo está el estado, cuáles son los factores que dificultan la conservación de la salud en estos pacientes, cuáles son esos factores, cuáles son las condiciones, por ejemplo, como la disbiosis, ¿verdad? ¿Cuál de esos tipos de disbiosis es? Si es porque se ha disminuido la microbiota benéfica, si es porque ha aumentado la microbiota patógena, o a veces porque la variedad de la microbiota ha disminuido totalmente. Hay que investigar, porque cuando uno sabe bien claro, y lo ha aprendido durante todos estos años, cómo se ha descubierto que en el intestino está el otro cerebro, el cerebro que casi que dirige fundamentalmente toda nuestra actividad, conjuntamente con el que tenemos dentro del cráneo. Y de hecho, decimos muchas veces que cuando tenemos un intestino permeable por disbiosis, por aumento de diarreas, por sustancias tóxicas, porque tenemos allí una de las causas de disbiosis, pues tenemos un cerebro permeable. Y esto indiscutiblemente repercute negativamente en todas las personas, en todos nosotros, como lobiontes. Entonces, es importante siempre, por lo menos en la mayor cantidad de patologías que se pueda y que se estudie, la relación que existe entre el uso, por ejemplo, de zinc y probióticos para lograr una eubiosis, que es el estado normal de la microbiota, cómo influye, por ejemplo, la dieta en el mantenimiento de la compensación de estas enfermedades o de estos estados de salud. Todo eso es muy importante. Tenemos que enfocarnos hacia ese tema y ver hasta dónde cada uno de esos temas de disbiosis son capaces de provocar alteraciones en estos pacientes de descompensaciones. En el caso de la porfiria, no tengo dudas que las mismas diarreas, que la pérdida de esa microbiota benéfica, de esa microbiota inmunonutritiva, provoca alteración de todo ese equilibrio y provoca indiscutiblemente la disbiosis y trae como consecuencia la permeabilidad intestinal, el aumento de la inflamación intestinal. Y para eso tenemos muchos marcadores, por ejemplo, como la calprotectina, marcadores como la sonulina, marcadores que nos van a nosotros a orientar cómo está el paciente, que nos sirve de hecho para seguir ese paciente. La calprotectina es excelente para seguir un paciente cuando tiene inflamación intestinal. La IgA, por ejemplo, hay pacientes que hemos tenido con trastornos, por ejemplo, crónicos que han tenido una IgA demasiado elevada, otros han tenido la IgA muy bajita, y eso habla a favor de que el paciente tiene una enfermedad micológica, o sea, que hay un hongo por allí, sobre todo intestinal. Eso siempre es importante estudiarlo y hay que llegar, doctora, a la causa de cuál es la descompensación. Si ya sabemos que el paciente tiene una porfiria, si sabemos que tiene una enfermedad ya de las que son raras, esas que son poco frecuentes, una esclerosis múltiple, digamos, hay que estudiar a la paciente para tratar de lograr la mayor cantidad de satisfacción, no solamente de ella, sino también de la familia. Porque si la paciente está bien, la familia va a estar bien. Y siempre el estado de ánimo, cuando está bien, eso repercute positivamente en todos. A veces para acá, para el laboratorio, a veces vienen mamás desesperadas, llorando, que tienen al niño muy grave por otras situaciones. Y yo le digo, cálmese. O sea, yo sé que no le puedo decir que no se altere porque su hijo está grave, pero por lo menos hay que decirle a la gente, a las mamás, a los papás, a los familiares, trata de cuando estés con el niño, trata de por lo menos mantener un poquito la calma y transmitirle un poquito de estabilidad emocional, porque todo eso altera todo el organismo y sobre todo también la microbiota. Hay una relación muy estrecha entre microbiota y emociones. Eso está más que estudiado, más que demostrado, y también ahorita estamos haciendo una investigación, vamos a ver si la publicamos pronto, sobre porfiria y microbiota. Hay muy pocos artículos, pero voy a escribir más de mi experiencia personal para publicarlo, pero aunque sea aquí en Venezuela hay un solo artículo, que sea ese. Es lo que estamos haciendo ahorita. Y he invitado a otros profesionales a que se sumen a esa investigación. Y bueno, y hay mucho interés en hacerlo. Ha habido mucha buena receptividad y buenas intenciones. Vamos a ver si podemos seguir trabajando en eso y crear, por lo menos aquí en Venezuela, un centro que sea de enfermedades poco comunes o enfermedades huérfanas, para que dejen de serlo, para que las personas que tengan una duda en su diagnóstico puedan acudir allí y por lo menos tratar de ayudarlo y darle su diagnóstico. No pase, por ejemplo, como le pasó a la señora Ana.
que después que lo tenía, el diagnóstico fue borrado porque no cumple con los requisitos. Y hay que saber los criterios porque hay que llegar a consenso, Natalia. Sí. Hay que llegar a consenso. Doctor, todo eso que usted dijo es tan importante porque recordemos que en cualquier enfermedad, pero en especial en las enfermedades huérfanas, el diagnóstico es difícil, pero hay que entender que se hace una serie de pruebas escalonadas que van de menor complejidad a mayor complejidad. Por eso lo que dice el doctor es supremamente importante. Hay que investigar y buscar. Yo invito a todos los clínicos para que simplemente digan, no sé qué tiene. Sí, uno lo puede decir, pero hay que buscar a los colegas, a los compañeros, para que juntos busquemos. Porque en caso de que hubiese algo que no está, por ejemplo, escrito, es la oportunidad de escribirlo, de que nos unamos. Yo tengo muchas esperanzas de hacer muchas cosas con el grupo del doctor Helio, sus colegas y compañeros, ya que tenemos estas tecnologías de TICs, tecnologías de la información, de la comunicación, para que hagamos cosas, para que trabajemos juntos. Yo aquí públicamente, con mucho gusto, todo lo que necesiten. Ustedes saben que quienes necesiten, por ejemplo, mi consultoría, pueden entrar por www.biogenweb.com y ahorita nos va a dar los datos el doctor Helio, cómo pueden contactarlo, porque yo le iba a hacer una pregunta, doctor. Bueno, y entonces, ¿cómo averiguamos ese problema de disbiosis, de SIBO, sobre todo para los que están en Venezuela? ¿Cómo pueden acceder a esto? Doctora. Hola. ¿Estaba hablando conmigo? Sí, le repito que quería que nos contara usted, que nos hable un poco de biocientífica, su laboratorio, y cómo pueden las personas que están en Venezuela acceder a ese servicio que usted ofrece para poder descubrir si un paciente tiene este tipo de problemas. Bueno, nosotros tenemos unas redes sociales, ¿verdad? Que estamos siempre muy activas. Yo estoy siempre activo en las redes sociales. Biocientífica Piso Laboratorio. Está mi teléfono, lo voy a publicar por aquí para si algún paciente necesita hablar conmigo, llamarme. Yo, pues lo haga, no hay ningún problema. 5921-472. Y ese es el teléfono, que me escriban allí. Podemos, que me escriban, que no se desesperen si no le puedo responder, como ahorita, por ejemplo, que me estaba llamando mi papá. Es que tranquilo, que ellos saben que padecemos de eso, pero algún día les contestamos. Ajá, ya le dije a mi papá, estoy aquí en una reunión, porfa, llámame en un ratico. Sabes que los papás se ponen así fuertes, ¿no? Respóndeme, hijo. Qué lindo. Bueno. Entonces, bueno, ahí está mi número de teléfono, está el número de Biocientífica Laboratorio, está también la red social que se llama Doctor Helio Núñez, y también a través de Biogen Web, porque yo formo parte de Biogen Web desde hace mucho tiempo ya. Yo me siento muy feliz, me encanta tu trabajo, quisiera saber lo que sabes tú, ¿verdad? Quisiera aprender lo que tú sabes, quisiera tener la experiencia que tienes tú. Ahorita yo estoy casi que empezando, estoy en pañales todavía. De esas enfermedades me cuesta un poquito a veces leerlas, aprenderlas, porque son muy profundas. Yo soy médico microbiólogo, no son cosas muy de genética, que uno cuando estudia medicina las aparta un poquito. Ay, no, eso es para genetísimo, eso es para los genetistas, que es así, o para los hematólogos, ¿no? Pero no importa, porque esto es un encuentro de saberes. Yo aprendo de usted y usted de mí. Aprendemos de los pacientes. Yo he aprendido, Natalia, muchísimo. He aprendido muchísimo, he aprendido de Ana, he aprendido de la señora, dame una ayudadita, de la señora Salinas. No, la señorita María Victoria, eso es una bendición. Yo creo que yo mismo, que he tenido situaciones de salud complicadas en mi vida, el día que yo fui a verla, la conocí por primer día, ese día me sentí un poquito mal, ¿verdad? Por la situación que tenía yo.
Y ella me enseñó a que no puede haber ningún motivo que te haga sentir mal, sino que siempre hay un motivo para seguir adelante y cruzar ese puente turbulento. Entonces, ese puente turbulento que no te deja a veces avanzar. Entonces, ella es un ejemplo y una bendición para todos aquellos que necesitan seguir adelante. Y usted, que es una doctora que le encanta tanto este tema, la admiro, la quiero, me gustaría, quiero ir a Colombia, quiero ir a conocerla, la estoy invitando para que venga al laboratorio, para que conozca, demos unas charlas aquí sobre enfermedades huérfanas. Doctor, y bienvenido a Podemos, Colombia. podemos preparar para que usted venga hasta acá, damos unas charlas, preparamos un evento de enfermedades huérfanas. Yo hablo con las personas de la Sociedad de Pediatría, con la Sociedad de Medicina, para juntos, ¿verdad? De hematología también, para juntos hacer esa reunión, que usted venga, hablemos, y de ahí deben salir seguramente cosas muy buenas para ayudar a todos los pacientes a que mejoren su estado de salud, a que se hagan los diagnósticos y a los laboratorios también. Yo tengo el compromiso ahorita, y lo digo aquí públicamente, tengo el compromiso de incorporar a este laboratorio más químicos y más reactivos para el diagnóstico de enfermedades poco comunes y poco conocidas, o de enfermedades huérfanas, porque muchas veces los laboratorios también Yo le digo todo lo que tiene que comprar Paquito y le mando todas las reacciones para que las haga. Envíamela y así me ayuda. Entonces, a veces los laboratorios estamos huérfanos de esos diagnósticos también. Muchos laboratorios. Bueno, y eso es grave, porque si no voy a interrumpir por algo, porque eso sí hay que decirlo, sobre todo en nuestros países. Porque a veces crucificamos a los médicos y al grupo de salud, pero es que a veces es muy complejo, porque es que no tienen herramientas como diagnosticar. Y estas enfermedades, por ejemplo, en las porfirias, el caso, por ejemplo, de la señora Ana o de la señora María Victoria, la mayoría no son tan claros, o sea, no tienen todas las manifestaciones tan claras. Entonces, se necesita de experticia, es decir, a mí hace 20 años, muchos de los casos que hoy tengo me llegaban y yo nada que hacer, ¿cierto? Porque son los mismos pacientes los que me han enseñado. Pero tenemos que ser conscientes en el mundo que en muchos lugares no existe ningún tipo de paraclínicos, más que la clínica, que es bien compleja, es bien bizarra. Entonces, por eso hay que unirnos, no hay que pelearse entre todos, sino unirnos. Ahora, reconocemos que hay unos médicos que son muy soberbios, unos enfermeros, auxiliares, microbiólogos, bacteriólogos, que son muy soberbios, muy complejos, sí, lo reconocemos, pero vea, los invitamos a que cambien, y si no, esos ya son paquidérmicos, esos dejémoslos por allá, y unamos los que queremos hacer alguna cosita. Ellos también tienen derecho a ser así, aquí cabemos todos en este planeta. Eso es cierto. Y es lindo, eso es muy lindo. Ahí se conectó Mac Baker 99. ¡Ay, qué rico! Sí, con ¡Ay, quiero a través de usted! Por eso no podíamos. Doctor, dele usted, que ahí sí va a poder estar. Lindo. A Mac Baker. Sí, Magda Vila Medina. Ella quiere entrar. Bueno, pero vamos a ver cómo es. Que solicite unirse. Yo creo que, ajá, se aplica ahí con, ajá, dice que hay que caracterizarse bioquímicamente. Vamos a ver. Que yo les he ido contestando. Ok. Ahí está, por ahí. Yo creo que tiene que salirse y volver a entrar y solicitar unirse. O si no, por favor, escríbanos por el chat y nosotros leemos lo que dicen. Bueno, doctor, le digo que estoy feliz, contenta, porque entraron muchas personas de ambos países. ¡Qué alegría! Nos congraciamos, aquí nos han preguntado, entonces vea, vamos a volver a repetir dos cosas. Primero, el doctor ya escribió ahí en su teléfono, yo también lo escribí. Nos habló él de las redes sociales, yo también, doctor. De pronto usted nos puede escribir ahí el www de biocientífica de su laboratorio para ver si lo podemos, pues para que la gente que lo necesite lo pueda hacer. Magda Ávila, no, mira, no sabemos qué nos pasa contigo, pero ni el doctor ni yo no nos permite, le damos a aceptar y
no funciona, pero si tú quieres o alguien que te ayude para escribir, para que Yo creo, Natalia, que tiene que salirse y volver a entrar y solicitar unirse, va a ser más fácil. sí. Y si no, pues, si no lo logramos, entonces nos puede escribir. Listo. Bueno, doctor, cuénteme, le voy a hacer una pregunta corchadora. ¿Usted se apunta para el episodio número 2? Yo me apunto para todos los episodios contigo, Natalia. Yo me apunto con todos los episodios que haya que hacer, porque cada vez que me reúno contigo, así sea con gripe, o sea, hoy he estado con un poquito de gripe, la señora Salina me preguntó, Elio, ¿vas a hacer la actividad? Le dije, con gripe sintiéndome mal la voy a hacer, porque igualito ya tener gripe es casi que normal. Sí me apunto al 2, al 3, al 4, porque esto es una enseñanza, esto es un aprendizaje constante. Y tenemos que involucrar a más médicos, tenemos que involucrar a más profesionales de la salud, a más laboratorios, para que también, porque no solamente de los médicos, es también los laboratorios, porque ¿de qué vale, por ejemplo, que nosotros, a otras organizaciones, por ejemplo, como la que se acaba de conectar por allí a un TV, que es una organización muy importante aquí en Venezuela, que hace tantas cosas útiles por los niños desposeídos de los ríos? Trabajemos juntos. Ajá, entonces tenemos que trabajarlo para poder aprender y llevarle, por ejemplo, más salud a todas esas personas que tienen esa situación. Y eso es indispensable para nosotros los médicos, doctora. Perdón. Esto es indispensable, porque esa es nuestra razón de ser. Esa es nuestra razón de ser. Yo le cuento aquí, doctor, que yo hice la tarea, averigüé, incluso hablé invité a la doctora María Pilar Restrepo, pero ella tenía otro compromiso. Ustedes pueden entrar, la página web de ella es www.doctorapilarrestrepo.com. Y yo hablé con ella para que me confirmara, porque ella trabaja mucho todos estos temas, ¿cierto? Y entonces en Colombia, aquí en Medellín, en la ciudad donde estamos, hay 2 laboratorios que prestan servicios. El laboratorio, todo lo que digamos acá no es haciendo propaganda nada, en los lugares donde hay lo que tenemos. Así que ni nos patrocinan, sino que es donde hay, que es SimLab, donde hacen la parte de microbiota a nivel fecal, a nivel sanguíneo, y también tienen el kit para hacer el SIBO, que se hace por aliento. Y hay otro que me comenta la doctora, que es el laboratorio Abad. Parece que también hacen la parte fecal. De todas maneras, yo voy a tratar de contactarlos a ellos, invitarlos, y lo invito a usted, doctor Elio, porque es muy importante. El doctor Elio me dijo algo muy hermoso, y fue, si aquí en Colombia no lo tenemos, mirar cómo podemos hacer para que ellos lo hagan en Venezuela. ¿Cuál es el problema de Colombia, doctor? Que Colombia tiene una legislación que es muy difícil para sacar muestras, ¿cierto? O sea, no se puede sacar, por ejemplo, yo no le puedo mandar a usted ni sangre, ni orina, ni popó, ni mía, ni de nadie. Tiene que ser a través de unos laboratorios, pero averiguamos eso, porque si aquí no lo hacen, si podemos hacer una conexión, una articulación para que usted lo haga, sería espectacular, espectacular. Entonces, por favor, contáctenos, les avisamos cuando vamos a hacer el otro episodio. Lo que dijo el doctor Núñez es muy importante, y les cuento, en la ciencia, sobre estas enfermedades, apenas estamos aprendiendo. Miren, la mayoría de estas enfermedades de error innatos del metabolismo apenas empezaron a ser descritas el siglo pasado, a principios del siglo pasado, y se caracterizaron bioquímicamente en la década de los 50, 60 y molecularmente en los últimos 20 años. Unas pues más viejitas, pero entonces tenemos mucho que aprender. Todos tenemos que aprender de todos. Sí, doctor. Así es. Bueno, entonces los invitamos para la próxima, doctor Elio. Esperen, voy a voltear un poquito la cámara, pero es que tengo que hacer mi acto que siempre hago para todos ustedes. Muchas gracias a usted y a todos los que están aquí. Por favor, los que están de laboratorios, médicos, colegas, de todas las profesiones, laboratorios, instituciones, pacientes, cuidadores, contáctenos, que nosotros
Finalmente contestamos y miremos cómo podemos cooperar. Y le digo sí a su invitación, doctor. Lléveme para Venezuela. Allá le damos conferencia al que quiera, clase donde quiera, en la universidad que quiera, virtual o presencial. Desde que programemos con tiempo, todo se puede hacer. No, Natalia, vamos a hacer una reunión aquí en Valencia, en el Colegio de Médicos, vamos a planificarla, una reunión en vivo, a mí me gusta en vivo, ¿verdad? Para hablar con todos los médicos de enfermedades huérfanas, vamos a involucrar a la Academia de Medicina, a la Academia Nacional de Medicina, y vamos a involucrar también a la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puricultura, te lo prometo. ¡Qué maravilla! También quiero darle las gracias, no sé por qué se salieron, les estoy dando a aceptar, pero no me funciona. A la señora María Salinas, a la señora María Victoria Mantilla, a la señora Ana María Jiménez por su generosidad, por su humildad y por su belleza de compartirnos y de enseñarnos. Ustedes siempre les digo, queridos y adorados pacientes, siempre mi proyecto de vida son ustedes. Así que gracias por permitirnos compartir toda esta información. Entonces, bueno, les avisamos para el próximo episodio cuándo va a ser. ¿Listo? Usted me dice cuándo va a ser y voy a estar aquí sentadito, esperando por usted. Perfecto, doctor. Muchas gracias a todos. Fue muy largo, pero muy delicioso. Qué conversada tan rica. Muchas bendiciones para usted, que es una profesional excelente. Dios la bendiga siempre a usted, al trabajo que está haciendo, que le dé siempre sabiduría. Y a todos los pacientes que hoy tienen la condición de porfiria. Y Dios mediante, ojalá un día podamos descubrir los médicos un tratamiento que sea definitivo para esta situación. Así que bueno, Sí, bendiciones, hasta luego y chao, nos vemos en el capítulo 2. Chao, nos vemos en el próximo en vivo. Chao, doctor Helio. Chao. Chao, Natalia.